Bueno, hoy nos metemos de lleno en una batalla legal que es, de verdad, fascinante. Vamos a ver el caso de una inversora particular, doña María, contra nada menos que un gigante bancario como CaixaBank. Y lo interesante es que es una historia real, sacada de los tribunales españoles, y nos enseña muchísimo sobre los derechos que tiene cualquier cliente de un banco. Y aquí es donde empieza lo bueno, el misterio. Porque, a ver, parece una injusticia de libro, ¿verdad? Pero la primera sentencia fue en contra de ella, de la inversora. Esto ya nos plantea un puzzle legal que alguien tuvo que resolver. La gran pregunta es, ¿cómo puede ser? A ver, todo empieza con una cifra muy concreta, 7.000 euros. Justo esa fue la cantidad que doña María metió en el año 2006 en unos bonos de una empresa que se llamaba Fergoaisa. Y esa cantidad, esos 7.000 euros, acabó siendo el centro de toda esta, de esta larguísima disputa. Y sí, como ya decíamos, el primer asalto lo perdió a ella. El juzgado de primera instancia número 35 de Madrid, nada menos, le dijo que no, que desestimaba su demanda. Esto fue el 28 de febrero de 2017, o sea que la primera decisión fue tajante. CaixaBank absuelto. Venga, vamos con el primer obstáculo legal de esta historia. Porque claro, resulta que CaixaBank no fue quien le vendió el producto a doña María. Entonces, ¿por qué narices se les estaba demandando a ellos? Buena pregunta, ¿verdad? Aquí está la clave de todo. El banco que vendió los bonos allá por 2006 era uno llamado Bank Pyme. ¿Qué pasó? Pues que años más tarde, en 2011, CaixaBank compró su negocio. Y claro, la defensa de CaixaBank era muy sencilla. Oiga, que nosotros no somos responsables de lo que hiciera otro banco antes de que lo compráramos. Y la verdad es que de entrada parece un argumento bastante sólido. Y aquí es donde los abogados sacan un concepto que suena muy técnico, pero que es clave: la legitimación pasiva. A ver, para que nos entendamos, esto significa simplemente si se está demandando a quien toca, a la parte correcta. El tribunal de apelación tenía que decidir si CaixaBank era, legalmente, el objetivo al que había que reclamar. ¿Y qué pasó? ¿Qué decidió el tribunal? Pues se apoyó en sentencias anteriores y dijo que, al comprar el negocio bancario como unidad económica, CaixaBank no se llevó solo lo bueno, los activos, no, también heredó las responsabilidades. El punto clave es que, a efectos legales, se pusieron en los zapatos de Bank Pyme. Así que sí eran el demandado legítimo. Misterio número 1 resuelto. Vale, ya hemos superado el primer obstáculo. Pero ahora viene el segundo gran argumento del banco. Y era uno muy potente. La demanda, decían, se había presentado fuera de plazo, demasiado tarde. Si vemos esta cronología se entiende todo mucho mejor. A ver, la compra fue en julio de 2006, pero la demanda no se presentó hasta julio de 2015, 9 años después. Cualquiera diría que el banco tenía razón, pero ojo a la fecha del medio, agosto de 2011. Ese fue el momento en que la inversión petó y el dinero no se devolvió. Y la demanda se presentó justito a tiempo, casi cumpliéndose los 4 años desde ese momento. Ahí estaba la clave. El concepto legal que se discute aquí es la caducidad de la acción. Esto quiere decir que la ley te da un plazo, en este caso de 4 años, para presentar la demanda. Pero claro, la pregunta del millón es ¿cuándo? ¿Cuándo empieza a correr el reloj? ¿El día que se firma la compra o en otro momento? Porque eso lo cambia todo. Y aquí el razonamiento del tribunal fue, de verdad, fundamental. Lo que dijeron es que para productos financieros que son complicados, el reloj no empieza a contar cuando se firma el papel. No, empieza cuando el inversor se da cuenta de que hay un problema, cuando el daño es real y palpable. Y para doña María, ese momento fue clarísimo, en 2011, cuando su dinero simplemente no apareció. Así que la demanda estaba dentro del plazo. Misterio número 2, resuelto. Bueno, y ahora sí, llegamos al corazón del asunto, a la razón de peso por la que la primera sentencia se fue al traste. Y todo, absolutamente todo, se resume en un fallo, pero un fallo garrafal por parte del banco. Es que la lista de fallos que encontró el tribunal es demoledora. La sentencia lo dice así, con estas palabras: el banco incumplió de manera absoluta su deber de informar. O sea, ni folletos, ni explicaciones por escrito de los riesgos, ni una sola prueba de que alguien le explicara algo de palabra, nada de nada. El único papel que había era la orden de compra y punto. Y por si fuera poco, atención a este detalle. Un detalle físico que el propio tribunal mencionó. La letra del contrato era tan pero tan pequeña, menos de 1,5 milímetros, que era casi imposible de leer. Y esto no es una forma de hablar, no, fue una barrera real para que cualquiera pudiera entender algo. Claro, toda esta falta de información nos lleva a un concepto legal que se llama error vicio. ¿Y qué quiere decir esto? Pues básicamente que el sí acepto que dio doña María al firmar, en realidad no valía,
¿Por qué? Porque lo hizo pensando que contrataba una cosa cuando en realidad era otra muy distinta. Un error provocado directamente por el pasotismo del banco. Y esta es la lógica que tumba por completo la defensa del banco. Es una doctrina del Tribunal Supremo que dice literalmente que si un banco la lía tanto con su deber de informar, el tribunal puede dar por hecho, puede presumir, que el cliente cometió un error al contratar. Y esto lo cambia todo, porque se le da la vuelta a la tortilla. Ahora era el banco el que tenía que demostrar que había informado bien, y claro, no pudo. Y hay más, porque el tribunal también se fijó en el perfil de la clienta. Era una funcionaria del sector sanitario. Es que la propia defensa del banco admitió que no tenía ni idea de finanzas. Esto, claro, reforzaba todavía más la idea de que era imposible que entendiera los riesgos de un producto así si nadie se los explicaba. Y nadie se los explicó. Y así, con todos los misterios ya resueltos y las cartas sobre la mesa, llegamos por fin al veredicto, al final de esta historia legal. La decisión de la Audiencia Provincial fue rotunda. Se puede resumir en 3 pasos muy claros. Primero, anular por completo la decisión del primer juez. Fuera. Segundo, declarar que el contrato para comprar los bonos era nulo desde el principio. Y tercero, y lo más importante, claro, ordenar que se le devolviera el dinero. Y para ser exactos, el tribunal le ordenó a CaixaBank que devolviera los 7.000 euros íntegros. Pero no solo eso, también tenía que sumar los intereses legales que se habían generado y los gastos de custodia. A todo eso, lógicamente, se le quitaba el poco rendimiento que ella hubiera podido cobrar en su momento. Este caso, que es real, va mucho más allá de una simple sentencia. Sienta un precedente muy importante. La obligación de informar no es un mero trámite, un papel que se firma y ya está. No. Es la base de la confianza entre un cliente y su banco. Y nos deja a todos con una pregunta en el aire. ¿Hasta dónde llega exactamente la obligación de un banco de explicarnos bien los riesgos de lo que contratamos? Ahí queda eso.